Hoy vamos a hablar sobre Job, una historia que la mayoría de nosotros conoce y un libro que mayoritariamente no leemos porque es un poquito pesado. Job fue conocido porque era un hombre intachable, íntegro, temeroso y alejado de todo mal, dice la Biblia. Por lo tanto, no pecaba. También se le conoce por su paciencia y por su gran fe. Para poder hablar sobre lo que vamos a hablar hoy día, tenemos que conocer un poco la historia para entender la referencia. Dios interroga, ¿cierto?, a Satanás sobre qué es lo que estaba haciendo. Y Satanás le dice, he estado recorriendo la tierra de un lado a otro, observando todo lo que sucede. Y Dios dirige la atención de Satanás hacia Job. Y le habla de este siervo, ¿cierto?, que es recto. Y Satanás le dice, ¿y por qué no te va a servir, po? Tiene de todo. Es rico, tiene animales, tiene un montón de hijos, tiene sirvientes. Pero ¿qué pasa si tú le tocas sus cositas? Así que Dios permite que Satanás acceda a Job, ¿ya? Y no alcanza a darle la autorización cuando viene uno de los siervos donde Job y le dice, oye, Job, tus enemigos asaltaron la granja, robaron tus bueyes, asesinaron a tus peones y se llevaron tus burros. Este no había alcanzado a decir eso cuando el otro le dice, nunca creerás lo que pasó, Job. Cayó fuego del cielo y quemó todas tus ovejas y tus pastores. Y no termina ahí. Viene un tercer hombre que le dice, todos tus camellos fueron robados por los asaltantes del norte. Hay que admitir que hasta aquí Job tenía paciencia, parecía estarlo llevando bien. Total, eran solo bienes y estos se podían recuperar. Pero llega un cuarto mensajero que le dice, ¿sabes, Job? Vino un fuerte viento, botó la casa y no sobrevivió nadie. Tus 10 hijos fallecieron. Y para colmo, va Satanás a hablar con Dios y le dice, así, hasta ahora he resistido, pero si tú lo tocas a él, no va a resistir. Y el Señor le dice, puedes tocarlo, te autorizo, pero no lo mates. Viene Satanás y ataca a Job. ¿Cómo? Se llenó, dice, de llagas, desde de la punta del pelo hasta la punta de los pies. ¿Ustedes se imaginan a ese pobre hombre lleno de llagas? Y esas llagas supuran, son hediondas. Job era un asco. Sin sus hijos, está solamente con la esposa. Y se supone que las esposas o los esposos, en el caso de nosotras las mujeres, deben ser nuestro consuelo y nuestro apoyo. ¿Y qué pasa con esta señora? Le dice, ¿sigues intentando mantener tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Es para decirle a esta señora, cariño, yo también te quiero. Y así durante los 40 capítulos aproximadamente que leemos,
Vamos a ver a los amigos, que es cierto que los mal aconsejan, porque le dice que tiene que pedir perdón por sus pecados, y nosotros vemos desde el capítulo 1 que Job no tenía pecado, no era pecador. ¿Ya? Pero Job siempre se mantuvo fiel. Es más, él dijo: Señor, yo nací desnudo, todo lo que tengo tú me lo diste, así que si tú me lo quitas, alabado seas. La historia de Job se escribió, o sea, alrededor, era unos 2000 años atrás, y esta historia se escribió para abordar la cuestión del sufrimiento, ¿ya? O sea, 4000 años después, nosotros todavía tenemos la historia de Job en nuestras manos. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este libro? Que hay cosas que suceden, no suceden y tenemos problemas. ¿Por qué? Porque somos miembros de la raza humana. Y como somos miembros de la raza humana, siempre vamos a tener problemas. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar. Vivimos en un mundo corrompido por el mal, y por eso suceden estas cosas. Incluso para los creyentes, incluso a nosotros nos pasan. ¿Se imaginan que el solo ser creyentes y ser salvos nos diera un pasaporte que dice que no vamos a tener problemas, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a quedar cesantes, nunca vamos a perder a un hijo, nunca vamos a perder a un cónyuge de una u otra forma? Sería genial. Es más, nosotros no tendríamos dónde sentarnos, las puertas tendríamos que cerrarlas porque estaríamos llenos de gente. Todos acá adentro, nadie afuera. La mala noticia es que no es así la cosa. ¿Ya? Santiago escribió: queridos hermanos y hermanas, cuando los problemas se les presenten, que sea una oportunidad para alegría. Él no dijo si los problemas se les presentan, sino que cuando los problemas se les presenten. Jesús mismo dijo: así que no te preocupes por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Se nos dice que sí, vamos a tener problemas. ¿Y que es justo? No, no es justo. Pero siempre van a pasar cosas malas porque este mundo es corrupto y nosotros somos pecadores. ¿Ya? Nos van a pasar problemas chicos, problemas grandes, pero probablemente siempre nos va a ir mucho mejor si las comparamos con todas las vicisitudes de Job. Entonces, vivimos en un mundo donde el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento no es el fin de la historia. Debemos agradecer a Dios siempre, porque Él está con nosotros. Incluso en medio del sufrimiento y en Cristo podemos experimentar su presencia reconfortante. Simplemente confiemos en Dios y todo va a mejorar. Pero construir esa confianza en Dios no. Por eso Dios usa la historia de Job para mostrarnos que confiar en Él nos va a ayudar a superar cualquier sufrimiento que podamos enfrentar. Los problemas le suceden tanto a los justos como a los injustos. Jesús dice en Mateo: porque Dios da su luz a los malos y a los buenos, y envía lluvia tanto a los justos como a los injustos. ¿Ya? Ahora volvamos al tema de hoy, que es Job 4, de los versículos del 1 al 6.
No, sí, no, yo los tengo acá. Porque la parte anterior es para que se den una idea de por qué viene la segunda parte. Dice, en los versículos del 1 al 3, dicen: entonces Job respondió al Señor: yo sé que todo lo puedes hacer y ningún plan tuyo puede ser frustrado. Preguntaste: ¿quién es este que oculta mi consejo con ignorancia? Ciertamente hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para que yo las supiera. Al igual que cualquiera de nosotros que empieza a cuestionar a Dios y a preguntarse por qué tenemos que sufrir, Job confesó que también había estado cuestionando cosas que escapaban a su comprensión y a su experiencia. Durante la mayor parte de los 40 capítulos del libro de Job, Job se preguntaba ¿por qué? ¿Y hay algo de malo en preguntar por qué? No. No hay nada de malo en preguntar por qué. A lo largo de la Biblia la gente cuestionó a Dios y preguntó por qué. Abraham preguntó por qué. Moisés, Josué, David, Isaías, Pedro, Pablo, todos preguntaron por qué. Incluso Jesús, cuando estaba colgado en la cruz, miró al cielo y preguntó ¿por qué? Pero si le van a preguntar, o si le voy a preguntar a Dios ¿por qué?, voy a tener que conformarme con la respuesta. Y es posible que no nos conteste, o nos conteste lo que le dijo a Job. ¿Quién es este que cuestiona mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Somos chiquititos, Él es Dios. Nosotros somos personas. Porque lo he dicho antes y lo repito, Dios es Dios y nosotros somos solo personas. Verán, nosotros no vemos el panorama completo. No conocemos toda la historia. Pasamos por las cosas por una razón y no nos corresponde cuestionar el porqué, independiente que podamos preguntarlo. Al igual que Job, probablemente no lo entenderíamos para nada, porque el pobrecito nunca entendió hasta el final. Así que Job conversa con Dios y admite que es insignificante en comparación con las cosas increíbles que Dios había creado tanto en la tierra como sobre ella, pero nunca admitió la soberanía de Dios. A pesar de ser un hombre tan íntegro, ¿ya?, nunca había admitido la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque él dice que él conoce a Dios, pero lo conoce por tradición. Él sigue a Dios porque su pueblo sigue a Dios. Entonces conoce a Dios, conoce de Dios, pero nunca lo ha visto. Y él lo único que quiere es ver a Dios. ¿Ya? Recién en el versículo 2, de lo que leímos aquí, dice: Job reconoció la soberanía de Dios al decir: sé que todo lo puedes. Ahí recién está reconociendo la soberanía de Dios. Después de todo lo que él había pasado, Job comprendió que no podía cambiar ni alterar el plan de Dios. Dejó atrás su orgullo y admitió que estaba haciendo mal, aunque no entendía por qué había sufrido. Job sabía que Dios tenía el control total, y estas palabras nos infunden a nosotros confianza igual que a él.
Muchas veces nosotros no entendemos por qué nos pasan las cosas. Solo tenemos que confiar en Dios. Él sabe por qué. Verán, si tenemos la perspectiva correcta, veremos con mayor claridad los planes de Dios. Es como cuando pasamos frente a esos cuadros. Si yo les digo que miren los cuadros y cierren los ojos, ustedes me van a decir de qué se trata, ¿cierto? Pero si se detienen ustedes a mirarlo, ¿qué es lo que muchas veces nos pasa a nosotros? Vemos las cosas, pero así, y podemos hablar de ellas. ¿Sabemos toda la historia? No. Sabemos parte de la historia, sabemos parte del cuadro, sabemos parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Pero si nos detenemos a mirar el cuadro, vamos a ver muchas cosas que se nos pasaron por alto. Y es por eso que no tenemos la historia completa. ¿Cuántas veces hemos hablado de cosas de las que solo conocíamos parte de la historia y no la historia completa? ¿Y qué hay de lo relacionado con Dios y sus obras? En Job 42, del 4 al 6 dice: escúchame y te hablaré. Cuando te pregunte, me informarás. Había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso rechazo mis palabras y me arrepiento de ellas. Soy polvo y ceniza. Job empieza a comprender su lugar en el plan de Dios. Nosotros también podemos experimentar la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento. No sabemos cuánto duró el sufrimiento de Job, pero qué alivio debió sentir cuando finalmente se lo entregó todo a Dios, que nunca respondió directamente a la pregunta de Job sobre por qué tenía que sufrir. Pero cuando termina, Dios le restituye todo. Tuvo más hijos Job después, ¿ya? Recuperó sus animales, recuperó su tierra, recuperó todo. Recuperó su cuerpo. Los caminos de Dios siempre son perfectos, aunque no los entendamos. Aquí vemos que Job tiene una conversación sincera con Dios. Confesó que había sido influenciado por interpretaciones tradicionales, pero erróneas. Al decir, ahora mis ojos te ven, Job quiso decir que había experimentado la presencia de Dios y lo comprendía mejor. Job admitió que ya conocía a Dios. Muchos de nosotros ya conocemos a Dios, igual que Job, ¿ya? Pero no lo hemos visto. Y esta transformación que tuvo Job no es física, no es una transformación física, es una transformación espiritual. ¿Ya? Job había conocido a Dios personalmente y como resultado pudo verlo tal cual era. Job menciona en el versículo 6 el arrepentimiento en polvo y ceniza. Se estaba entregando a Dios en completa dependencia. En aquellos días, arrojar polvo al aire para que cayera sobre sus cabezas y sentarse con ceniza sobre sus cuerpos, daban testimonio de su humildad. Job se humilló. Job se arrepintió de no haber reconocido a Dios como Dios y a sí mismo solo como un simple ser humano. ¿Han escuchado eso cuando vamos a los funerales? Dice, polvo al polvo y ceniza a la ceniza. Eso somos.
No somos nada más que eso. Ojalá nunca estemos en una situación como la de Job, donde literalmente nos lo arrebatan todo, pero aún así podemos enfrentar momentos de sufrimiento. El mayor regalo de Job fue conocer mejor a Dios, que comprendió que Dios es soberano y que sus caminos siempre son perfectos, aunque nosotros no los entendamos. Ese es el regalo que nos deja Job. ¿Ya? Pedro dice, el Dios de la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los sostendrá después de que hayan padecido un poco de tiempo. No dice todo el tiempo, dice un poco de tiempo. En este pasaje Pedro nos dice exactamente lo mismo. Una vida sin luchas, una vida que no ha soportado el sufrimiento, no alcanzará su capacidad de crecer. El mensaje de aliento de Pedro es que el sufrimiento que experimentamos en este mundo es solo temporal. Sin importar lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que Cristo personalmente nos restaurará, nos dará nuevas fuerzas para seguir adelante y nos brindará una mano que nos sostenga y un hombro en el que apoyarnos. Podemos aprender mucho del sufrimiento de Job. Respondió a Dios y se arrepintió. Como resultado, Job también abrazó una nueva relación con Dios, independientemente de por qué sufrimos. Podemos confiar en una constante a través de todo. Y esa constante es Dios, es la presencia de Dios en cada uno de nuestros pasos. En sus escritos, Pedro alaba a Cristo, quien tiene el poder de fortalecer a quienes sufren cuando quienes no conocen a Cristo atraviesan momentos de sufrimiento. Es fácil que las personas que no conocen a Cristo pierdan la esperanza. Por eso tenemos tantos suicidios. Cuando los creyentes atraviesan momentos de sufrimiento, estos pueden aumentar no solo nuestra esperanza, sino que también nuestra fe y nuestra confianza en Dios, porque Él prometió estar siempre ahí. Job nos muestra cómo debe comportarse una persona justa ante el sufrimiento inmerecido. Este libro muestra cómo podemos cultivar una fe profunda en Dios, una fe que puede soportar incluso los sufrimientos más crueles de la vida. Una fe poderosa y profunda es lo que nos permite amar a nuestro Dios simplemente porque Dios es bueno. Una fe poderosa y profunda es lo que nos permite experimentar la plenitud de la paz y el descanso en nuestras vidas a través de Jesucristo. Una fe poderosa y arraigada nos permite amar a Dios incluso cuando Él permite que sucedan cosas malas. Esta fe poderosa la encontramos en Job, pero también la podemos encontrar en nosotros mismos. Cuando somos fieles a Dios, en las buenas y en las malas, somos vencedores. En 1 Juan 5:4 leemos: porque cada hijo de Dios vence este mundo malo al confiar en Cristo para darle la victoria. Amigos, el mensaje que les dejo hoy es: no se rindan, no se den por vencidos, porque la victoria ya está ganada. La vida es dura, pero Dios está siempre ahí para nosotros. En cuanto a los problemas, hay un viejo dicho que dice: déjalo ir y deja que Dios actúe. Es eso lo que necesitamos hacer hoy: dejar ir nuestros problemas, nuestras vicisitudes, ¿ya? Y dejar que Dios actúe.
Nada más que eso. Amén. Y si quieren aprender algo más sobre Dios, yo les puedo dejar una tarea para la casa. Lean Job del 38 al 40.